Buenos días a todos. Tomás, Saludos. sabes que nos conocemos de hace 30 años y somos como uña y carne casi. Luego hablamos, majo. Bueno, aquí veis una imagen arriba y hay un texto en el cual Alfonso VIII de Castilla y Leonor de Plantagenet, que eran los reyes, entregaron el castillo de Uclés a los caballeros de la Orden de Santiago con el único fin de proteger a los peregrinos con su sangre y expulsar a los musulmanes. Ese dato creo que es 1174, lo tengo a la espalda, el 9 de 1174. 9 de enero de 1970. Exactamente. Entonces, ahí tenemos una señal importante de que por qué tiene importancia el monasterio Santiago Apóstol en Uclés, como lo tuvo el castillo de Uclés en su día. Entonces, teniendo en cuenta que en España solo hay dos templos referenciados al apóstol, dos templos grandes, uno es el monasterio de Santiago Apóstol en Uclés y otro es la catedral de Santiago de Compostela, como está aquí indicado en el... Luego habrá muchas iglesias o conventos, pero los templos más importantes que tenemos en España son los dos, o sea, y están relacionados en la historia, y la historia no la podemos cambiar, aunque la intentemos ocultar, no se puede cambiar. La historia es la que es y la que nos sigue. Igual que Colón descubrió América, pues no podemos decir que fue Cervantes, por ejemplo, por decir alguno. Entonces, partiendo de esa base, ahora vamos a poner un vídeo de presentación de lo que era el camino hace 11 años. Este vídeo es de hace 11 años, fijaros bien. Están los técnicos en ello. Mientras que están los técnicos, cuando estaba diciendo la entrega de la donación del castillo de Uclés por los reyes de Castilla del siglo XII, se hizo la entrega en Arévalo, donde yo iba a veranear. Curiosidades que vamos cogiendo los peregrinos, ¿verdad? Bueno, os cuento mientras tanto. El camino, no penséis que yo soy un descubridor como Colón, no es así. A mí el camino me vino por casualidad. Yo estaba haciendo una peregrinación desde mi casa a Caravaca de la Cruz, porque creíamos que tenía cáncer de páncreas y tenía unos dolores horribles. Estuve ingresado y me dieron el alta con 40 de fiebre y dije, bueno, me voy a Caravaca a pedir a la Cruz Santa por mi curación. Porque hay una de las cosas que los peregrinos sí tienen, es algo de fe en los caminos y donde se dirigen. Entonces, pasando por Horcajo de Santiago, el cura Julián de Horcajo, al yo decirle que me sellara la credencial, me dijo que me faltaba el sello más importante del camino. Y yo no sabía, digo, de qué sello se trata, porque no sé de qué sello me habláis. Y entonces, al decirme él que faltaba el sello del monasterio Santiago Apóstol, sede de la Orden de Santiago en España, yo me quedé impactado y dije, pero bueno, si he ido a Roma, he ido a Lourdes, he ido a Fátima, he ido a un montón de peregrinaciones y yo estoy tan cerca y no lo sabía. O sea, realmente estaba oculto en el tiempo y nadie se acordaba ni siquiera del monasterio Santiago Apóstol, ni de la historia del monasterio, ni de lo que fue el monasterio, ni nada de nada. Entonces fue él el que de hecho el que me dijo, dice, no, si esto te lo voy a contar despacio, vas a ir cuando acabe la misa a mi casa y allí te voy a contar todo. Y el hombre pues me dejó salir de su casa a las 12 de la noche, que yo ya salí de su casa, que me dormía y todo. Me dio allí unos huevos fritos con chorizo y el tío no paraba de hablar y pim pam, y ya cuando llegué a Caravaca dije, bueno, voy a ver qué es esto que me ha dicho este cura tan importante. El padre Julián era historiador y claro, un historiador no le puedes dejar hablar de historia porque te cierra los ojos y te tapa los oídos y sales como un bombo. Entonces, cuando llegué, digo, voy a ver si es cierto lo que se cuenta, ¿no? Y entonces, efectivamente, cuando llegué al monasterio, que fuimos a verlo, me quedé impactado totalmente. Digo, pero bueno, si hay aquí más vieiras y más cruces que en todo el Camino de Santiago. Y entonces fue ahí donde empecé a indagar en en qué consistía eso. Me ayudó mucho
el bibliotecario de allí de Uclés, encontrando base histórica y datos de peregrinos que habían dormido en el hospital de peregrinos que había en la parte baja del pueblo, que salían por el puente Hospital de los Peregrinos. Bueno, no sé si se puede ver el vídeo con sonido o algo para... Es que no está con sonido. No sé, no sé. El volumen.
Bueno, como habéis podido ver, este vídeo se presentó en el Arzobispado de Alcalá de Henares en una conferencia que se dio, la primera conferencia del Camino Clés, que vino don Ángel Curras, que era alcalde en su día de Santiago de Compostela, y vinieron bastantes alcaldes del Camino de Uclés, personalidades y demás, y se llevó el libro de registro del albergue y firmaron todos en el albergue, en el libro, como que habían estado en esa conferencia, para tener el recuerdo de ellos en el libro. Bueno, bien, esto que habéis visto es hace 11 años. Fijaros que los peregrinos, las señales eran pobres, eran un poquito, como quien dice, hechas artesanales. Se iba construyendo el camino. Lo que no esperábamos nosotros es que tuviera el tirón que está teniendo, que en su día, cuando pasó de 40 peregrinos al año a 150, al año siguiente a 300, al año siguiente a 800, empezó a subir desmesuradamente. Entonces ya vimos que había que tirar de los alcaldes y de administraciones, y nos encontramos con que no teníamos ese apoyo, con que teníamos que seguir con lo que teníamos, que era nuestra voluntad, nuestro dinero y nuestras ganas de sacar el camino adelante. En su día hice una credencial del peregrino, que es la que habéis visto ahí antigua, que fue la primera credencial, y luego ya hice la credencial moderna de hoy en día, que tiene igual que tenía la otra, en cada lugar la iglesia de cada pueblo. Está pintada a mano, es una credencial, digamos, artesana. La he pintado a mano en cada iglesia. Enfrente de la iglesia me he puesto en un papel y luego las he ido pasando al lugar. Por detrás, pues tenéis lo que es todos los sellos que pueden poner, es decir, pueden poner muchísimos. Pueden llenar incluso 5 o 6 credenciales, porque hay sellos para llenar 5 o 6 credenciales. ¿Qué implica esto? Que es la única manera que tienen los peregrinos de demostrar que han hecho el camino. Entonces, cuando los peregrinos presentan la credencial como que han hecho el camino, se les entrega el certificado laoclesiana. Es gratuita, se entrega en una ceremonia peregrina en el Templo de Santiago, y vienen peregrinos de todas partes. Esta última ceremonia han venido hasta Italia a recoger su certificado, que me parece ya fuera de lugar venir de Italia a recoger un papel. Vamos, quiere decir que es bastante, que se comprometen bastante con el camino. Respecto al camino, hoy en día, y aparte ya de las credenciales, pues en el 2016, ante los robos de señalización, de maderas que grabábamos, demás, pues se optó por hacer los mojones de hormigón. Unos mojones de hormigón que no, claro, nosotros no podíamos optar a tener mojones de granito como los que hay en el Camino de Santiago, porque costaban 1000 y pico euros cada uno, más luego traerlos de Galicia aquí y demás. Entonces optamos por unos mojones construidos, digamos, un mojón especial que diera denominación de origen a este camino, el cual es bidireccional. Como ha dicho Isabel, va al monasterio de Santiago Apóstol, y del monasterio de Santiago Apóstol parten hasta Santiago de Compostela. ¿Qué implica eso? Que tiene que tener doble señalización y también doble kilometraje. Los peregrinos que van a Uclés se encuentran sus kilómetros en disminución, y los que van a Santiago también se los encuentran en disminución. Lo que pasa es que ellos desde Santiago parten del kilómetro 820, y los que salen de Madrid parten desde el kilómetro 0 hasta llegar a 144. Los mojones de hormigón son muy completos, llevan los azulejos direccionales para cada lado, Santiago o Uclés, y luego debajo de cada mojón llevan el nombre del pueblo en un azulejo. O sea, los peregrinos saben en cada momento en qué territorio están por el nombre del pueblo. Y luego además, cada kilómetro va instalado un mojón con los kilómetros que hay, que han recorrido o que han dejado atrás. Bien, en algunos casos hay incluso mojones cada medio kilómetro. ¿Por qué? Porque hemos considerado de que
los que coincidan en el medio kilómetro con la iglesia de cada pueblo o la plaza, debe de llevar un mojón en ese lugar como, digamos, como oficializar aún más el camino, ya que en la propia plaza o en la propia puerta de la iglesia existe ese mojón. Entonces, ¿qué implica? Que estamos poniendo más mojones de los kilómetros que hay. Pero luego hay otra parte que también quiero explicaros. ¿Qué ocurre con los cruces, los cambios de dirección, los desvíos, las intersecciones? Ahí no se colocan mojones enteros porque saldría carísimo, y entonces se ha optado por poner medios mojones. Entonces el medio mojón se compone de 5 bloques de hormigón, el azulejo bidireccional y el polo lo único que se le quita es los kilómetros. En la Cruz de Santiago la sigue llevando igual que todos los demás mojones. Lo que pretendemos con esto es lograr que sea el camino mejor y más señalizado del mundo, y lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir porque ahora, por ejemplo, ya Extremera ya también los tiene, Rivas los tiene, Arganda los tiene, Morata los tiene. Se ha firmado hace unos días un acuerdo, un proyecto con el presidente de la Diputación de Cuenca, en el cual ya se ha aportado la cantidad necesaria para construir 62 mojones para 42 kilómetros. Lo que os hablaba de las intersecciones, nos quedaría solamente Carabaña, Perales y Tielmes, que son los únicos pueblos que no tienen mojones, y luego nos quedaría lo que es Madrid. Madrid es un punto importante, que es el punto de salida y punto de llegada de los peregrinos. Entonces lo que pretendemos es que Madrid colabore y ponga los mojones desde la iglesia de Santiago hasta donde termina su territorio, que es en Rivas, para que esté completamente señalizado el camino, que no haya una parte en blanco, que no haya una parte nula, que no esté señalizada. Eso es lo que pretendemos y buscamos con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento. Respecto a las cifras, os diré que en el 2019 hicieron el camino más de 2.600 peregrinos. Luego llegó la pandemia y llegó el bajón, no para para todos los caminos, porque vino las restricciones, no se podía salir, y a partir de 2021 comenzó a recuperarse el camino, y este año ya estamos otra vez en los valores del 2019. Hemos pegado un salto terrible. De hecho, están viniendo peregrinos de China, de Venezuela, de Ecuador, de Perú. Tenemos peregrinos de más de 50 nacionalidades. O sea, que quiero decirte que el Camino de Uclés ya es conocido a nivel mundial. No te explicas cómo una persona te llame desde Taiwán o te llame desde, yo que sé, Guatemala o de otro país, y te diga, vengo a hacer el camino. Y cómo se entera este hombre de que existe el camino en este lugar, ¿no? De tan lejos. Entonces, pues se presentan y dicen, sí, y viene, pues ya digo, de Tailandia o viene de Sudáfrica, da igual. Para este tipo de personas que hacen un esfuerzo grandísimo para venir al Camino de Uclés, se nos ocurrió crear un hito especial para hacer honor a esa persona que viene desde Chile o desde Estados Unidos, o ya os he dicho, de cualquier país. Entonces tenemos un libro de registro en el cual se figura el primer peregrino que ha venido, por ejemplo, desde México, o el primer peregrino que ha venido de Brasil, o el primer peregrino. Entonces hay un paso internacional en el camino que se hizo y se construyeron unas vieiras así gigantes de hormigón, las cuales van pegadas en la pared, pero van pegadas en la pared con la bandera de su país, y en honor a ese primer peregrino que vino de su país. Entonces, ya os digo, hasta fecha de hoy tendremos unas 50 vieiras, creo que está ahora mismo en imagen, tenemos unas 50 vieiras, estos son fotos, ya os digo, algunas antiguas, tenemos 50 vieiras puestas con la bandera de cada país, y siguen viniendo países. Hace unos días un peregrino de la India, que no teníamos la India, pero ya lo tenemos. Entonces se van sumando cada día más peregrinos al Camino de Uclés y nuevos proyectos. Por ejemplo, ahora Aracobe, que dirige un poco el tema de las ayudas europeas, ha ayudado a Extremera
y Extremera ha puesto 30 y tantos mojones para 20 kilómetros que tiene, con sus cruces y todas las cosas. Ha puesto unos monumentos peregrinos de hierro con la esfinge, la silueta del peregrino interna y la externa, que se queda hueco. Es decir, ha puesto en la puerta del albergue una maqueta de azulejos con todo el recorrido por su territorio del Camino de Santiago y del Camino de Uclés, los kilómetros, los puntos emblemáticos, es decir, es una maravilla. Y luego ha reconstruido o ha reformado el albergue, que ha dado cobijo a tantísimos peregrinos. Como se quedaba pequeño, pues lo ha reconstruido y ha hecho un albergue mucho más grande, con muchísimas más camas. Es decir, eso demuestra que el Camino Uclés tiene un crecimiento bastante fuerte. Ahora lo que solicitamos a cada pueblo es sencillamente que el peregrino, cuando llegue al pueblo, tenga un albergue, un refugio donde dormir, porque si no le estamos quitando la posibilidad de que vengan más peregrinos. Un camino sin señalización y sin refugios o albergues no es camino, digamos así, es un sendero o es un lugar de senderismo, pero el camino es camino desde el momento en el que tiene señalización y albergues o refugios, y también desde que tiene peregrinos, porque no serviría de nada un camino con albergues y refugios sin peregrinos, es una vía muerta. Entonces, en este camino se cumplen las tres cosas, pero tienen que apoyar los ayuntamientos a la construcción de, caramba, que tienen casas viejas abandonadas en el pueblo, que con una pequeña restauración, el peregrino solo pide una cama, una ducha y poco más, porque no necesita nada más. Y bueno, mucho más no os puedo contar del camino, que el que quiera información tiene la página de la Asociación Amigos del Camino de Uclés, estamos para ayudarles, como hacemos siempre, y no solo les ayudamos en el camino, sino que les ayudamos en su entorno. No sería la primera vez que traigo peregrinos a mi casa, o que los llevo al hospital porque se han hecho un esguince, o 50.000 cosas. Es decir, en esta asociación no se le da la credencial y se le dice hasta luego, no te quiero ver más. No, en este camino se le sigue. ¿Por dónde vas? ¿Cómo te encuentras? El peregrino, cuando se va del camino, dice que nunca me había pasado esto en ningún camino de los que he hecho. Entonces, bueno, simplemente daros las gracias a todos por asistir a esta pequeña entrevista, o como lo queráis llamar. Estoy muy contento de ver a Tomás, que me va a sustituir ahora, y nada, daros las gracias a todos.